Ok, muchachos. Yo voy a empezar, aunque somos pocos. Lo voy a grabar igual. Como ayer hicimos, o sea, yo hice prácticamente este mismo análisis. El mercado está abierto, todavía no tenemos la data actualizada. Pero voy a hacer el mismo análisis que hice ayer. Incluso voy a tomar el ejemplo de los screenshots que hice ayer para que vean cómo yo hice el game plan del QQQ de hoy. ¿Ok? Espérate que lo abro. Ok, ustedes saben que tienen data estadística y data cuantitativa. La data estadística ya muchos de ustedes saben cómo utilizarla. Igual hay muchos videos explicando cada una de ellas. Obviamente la data estadística aquí y la del bot del Discord es diferente porque aquí tú tienes más data y tienes más estudios. Entonces, vamos a ir directamente a la parte cuantitativa. En la parte cuantitativa, ese es el QQQ. Primero tenemos los niveles importantes, key levels, se podría decir. Aquí tenemos también datos importantes, por ejemplo, gamma positiva, donde está ahora actualmente. Ayer estaba en gamma negativa, pero ahora mismo donde está el precio está en gamma positiva. Déjame ver si puedo poner la data de ayer, pero no es siempre esa. Entonces, aquí tenemos el strike, prácticamente la aspiración con más, o sea, más grande, que es el 18. Eso sería OPEX. ¿Cuánto está venciendo? 500 millones. Eso en realidad es un dato importante cuando tú empiezas a entender las cosas. Actualmente es un dato que tú dices, ok, ¿cuánto es eso? ¿Eso es mucho o es poco? En realidad eso es mucho para el QQQ. Sabemos que 22% del gamma vence el 18. Quiere decir que si estamos en gama positiva o hay mucha gama negativa, 22% de esa gama se va a vencer. O sea que si estamos en pura gama negativa, sabemos que vamos a estar menos gama negativa, o al menos es lo que no esperamos, ya que va a vencer el 22%. Por ejemplo, el, el jueves teníamos el 24% de la gama venciendo. Como estábamos en gama super positiva en ese momento, o sea, la mayoría de gama estaba súper positiva. El precio del QQQ, mira dónde estaba. 76% de las calls estaban ETM. Quiere decir que prácticamente las calls estaban. O sea, solo el. O sea, prácticamente el 30% de las put todas estaban casi por morir. ¿Ok? Y solo un 2% de las put estaban realmente ETM. 2.39%. Entonces ya sabíamos que mayoría de esa gama está por vencer. El cual, obviamente, podría ser un momento en el cual tú dices, ok, vamos a tener un rebalanzamiento, un rebalance del posicionamiento, que eso fue lo que tuvimos en realidad. Ahora vamos al 15, que fue el end of day del viernes, y vamos a empezar. Ok, aquí ayer yo expliqué cada uno de estos, o sea, por ejemplo, déjame tomar la foto para no perderme. Esto fue lo que yo expliqué ayer. Si se fijan aquí, tenemos, yo marqué 695 como soporte, trigger 700, soporte 705. O sea, el primer soporte era 705. 700 era el trigger, 695 es el último target. Ahora, vamos a desglosarlo. Como ven aquí, tú dices, Emilio, ¿por qué tú estás hablando de 695? 695 es el único punto donde tenemos gama positiva. Ok, ¿qué quiere decir eso? Es bullish,
desde un cierto punto de vista, porque desde este punto, o sea, prácticamente, si el precio tiene que caer, 6.95 actúa como soporte. En este punto, aquí, el market maker tiene que actuar, ya que los customers están long gamma, market maker está short gamma. Quiere decir que el market maker es un vendedor aquí. Entonces, cuando el precio llegue aquí, si el precio rompe agresivamente, él tiene que vender y el precio puede acelerar. Pero en este punto, ya que estamos prácticamente, la desviación es la primera desviación estándar, que luego vamos a llegar ahí, que es esto aquí, 722, 694. Ese es prácticamente el rango esperado en base a la volatilidad ATM, que era 23%. Entonces, vamos a buscar la foto, espérate. Entonces, prácticamente estaríamos al límite del rango esperado, la primera desviación estándar. Es como si ya estamos en el extremo. O sea que, si el precio tiene que llegar a 6.95, es un punto donde yo me esperaría una reacción de reversión, o sea, rebote. Obviamente, abajo de 700, que es este punto aquí, no, espérate, que ya hice, ya la cagué, espera. Abajo de 700, que vamos a llamar trigger, en este caso, la próxima zona magnética sería 6.95. Soporte fuerte. Entonces, pero como el precio ayer, cuando estábamos hablando, estaba en 708, eso fue ayer el live, el próximo nivel que podríamos llamar pivot es 705. Mamma mía, no. Ok, lo hacemos otra vez. Ok, seguimos. Soporte 6.95. Ahora les voy a explicar por qué el trigger de esto. 700 es un trigger. Pivot 705. Scusa, soporte. Es un soporte débil. Ahí vamos a llegar también el motivo por qué. Es que me estoy adelantando porque fue lo mismo que de ayer. Resistencia fuerte 710. Entonces, basándonos en el gamma, aquí podemos ver que tenemos pic de gamma negativa en 700, el cual efectivamente estaríamos en gamma negativa, el cual los movimientos son más amplificados, los soportes aguantan menos, la resistencia aguantan menos. Quiere decir que 700 se convierte efectivamente en un trigger. ¿Ok? 6.95 es soporte. Es como si ahí encontramos respiración. Aquí el precio viene absorbido. Tenemos un cambio de régimen de un momento a otro. Y gran gama positiva. Resistencia fuerte. Tú dices, mira, pero si hay buena gama positiva, ¿por qué resistencia? En realidad, cuando hay mucha gama, tiende a ser una resistencia o un soporte. O sea que romperlo es muy difícil. Solo basándonos en el gamma. Pero tenemos que crear el roadmap completo, ¿eh? Esto es un soporte débil porque podemos decir que entre este y este es el que tiene menos, pero es un punto donde el precio puede usarlo como pivot, ¿ok? Es como tipo
el punto intermedio entre dos puntos importantes. ¿Ok? Entonces vamos a salvar esta imagen y luego vamos a juntarla con los otros. Ya tenemos una idea del lado gamma, ¿ok? Aquí, esto es el net Jax different. Prácticamente aquí tuve el cambio de gamma de un día a otro. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Efectivamente, esos son los puntos que nosotros marcamos, ¿ok? Eso de aquí. Aquí tú lo ves más pequeño porque el rango es más grande, pero es el mismo que el anterior. Aquí con la diferencia, pero, que el precio me está mostrando, fíjense aquí. Mamma mía. El precio aquí me está mostrando las barras oscuras es el gamma que estaba anterior. El gamma de hoy era menos que el anterior. Si tú ves aquí, hay menos gamma negativa. ¿Ok? Todo eso son el cambio que tuvimos en gamma. Entonces, aquí aquí tú puedes decir, ok, hay menos gamma negativa, eso es bullish. No. En realidad la gente se confunde. Cuando tú tienes gamma negativa, no quiere decir que es bullish o bearish. Es simplemente que los movimientos son más amplificados. En gamma positiva los movimientos son más contenidos. Los soportes aguantan, la resistencia aguantan. Mean reverting. ¿Ok? Esa pérdida de gamma y me está diciendo solo una cosa. El precio tiene más posibilidad de moverse libremente. ¿Ok? Menos efecto pin. El precio o sea, si tú esperas que el precio se quede clavado en un punto, bueno, tú no quieres esto, tú quieres un aumento. En este caso tenemos ese vacío, ¿ok? Porque mira toda la gama que perdimos. Antes teníamos gama que piñaba el precio. Ahora tenemos muy poca gama, el cual, toda esta área aquí, podemos decir que el precio se mueve. A ver si lo puedo poner más transparente. No, o tal vez sí. No, ok. Déjame poner otro color, un segundo. Ok. Toda esta área aquí nos dice, Emilio, hasta 700, que hay un poco de gama, podemos usarlo como soporte. El resto es prácticamente un área donde el precio se puede oscilar sin ningún problema. ¿Ok? Ya en 710 encontramos una pared. 695, otra pared. Entonces, marcamos 695 y 710 como los extremos esperados. Si por si acaso 710 rompe o abrimos arriba y mantenemos bien, el próximo objetivo sería 715. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en esta área podemos oscilar. Aquí soporte, aquí resistencia. Ya tenemos un rango. ¿Ok? Hoy, obviamente, estábamos bearish desde que perdimos los 710. 6 y 8, el punto donde yo quería empezar a agregar. Que eso fue lo que hicimos hoy. Entonces vamos a salvar también esto. Resumen rápido. Tú tienes el net gamma aquí. Y aquí tú tienes el net gamma, pero aquí tú ves la diferencia de un día al otro. Si tú ves que se refuerza un soporte, si tú ves que se refuerza una resistencia, si tú ves que una resistencia tiene menos fuerza, ¿ok? Por ejemplo, 710 era gamma negativa, se redujo, ahora es gamma positiva. Eso me está diciendo que es aún más difícil de romper. Porque en gamma positiva es más difícil moverse. Es más constructivo, sí. La volatilidad tiende a caer, pero es más difícil. Tú necesitas un buen breakout para poder aceptar este nivel. Ahora tenemos el delta. Ok, el delta en sí, podríamos decir que es el leverage. Cuando tú abres una posición, tu delta es el leverage de esa posición. Si tú tienes un delta de 1, tú sabes que tu contrato se está moviendo casi como un futuro. Entonces,
más caro es el delta, más alto es el delta, más caro es tu contrato. Porque es el leverage. Tú estás pagando más para tener una cierta estabilidad y un mejor leverage. ¿Ok? Obviamente tú puedes pensar que un contrato TM se mueve mejor, pero es solo por una cuestión de BOMA y volatilidad. Normalmente si tú compras un contrato Delta 0.35, normalmente tienen un BOMA que está a tu favor. ¿Ok? Obviamente cuando hablamos de vendedores de premium. Entonces, en este caso, tú sabes que si tú compras un contrato con un Delta 1, es casi como si tú estuvieras comprando un futuro. Ahí tú tienes la estabilidad, tú estás comprando un buen leverage y tú estás pagando por valor intrínseco. ¿Ok? Cuando tú compras un contrato TM, tú solo pagas el valor temporal. Y ese valor temporal se define obviamente en base también a la volatilidad. Cuando tú compras un contrato ATM, tú estás comprando valor temporal y un poco de valor intrínseco. Entonces el delta te dice cuánto importante es un nivel. Porque cuando hay mucho delta, quiere decir que ahí el market maker tiene que hacer un gran hedging para cubrir esa posición, el cual causa un movimiento. Entonces, en este caso, volvemos a la misma situación anterior. Sabemos que esta área aquí es una área de vuoto. Aquí confirmamos el pivot de 705. $710, 700. Entonces, mientras estamos en esta área, el pivot manda. Esto es un soporte, esto es una resistencia. Rompemos 700, es un trigger que te lleva a 695. 695 tiene un buen delta, más que los anteriores, el cual es el mismo nivel que alineamos en 695 en el gráfico de NetGamma. Entonces, 695, soporte fuerte. 705, pivot. 700, soporte y trigger. $710, resistencia. Y ahora tú te puedes preguntar, Emilio, pero ¿por qué 710 no es un trigger? Porque si ustedes se ponen a pensar, si aquí tenemos delta alto, ¿ok? Ya es difícil romperlo. ¿Por qué el precio debería romper 710 e ir a buscar 715? Si es ya difícil romperlo, es obvio que se va a tratar de piñar en 705. ¿Ok? Ahora, si tú lo rompes con fuerza y lo mantienes, tú buscas 705. Pero actualmente lo que predomina es lo que realmente está, lo real. Que ya es difícil romperlo. Entonces, es obvio que si lo rechazamos, yo no voy a tratar de buscar una ruptura que es difícil de romper, si en realidad tiende a piñarse en 705. Y ahora vamos a llegar ahí, vamos a explicar, yo les voy a explicar paso cada gráfico y cómo lo formamos todo, ¿ok? Aquí vamos al Open Interest. Es uno de los gráficos más importantes. En este gráfico podemos ver una cosa. Déjame ver el canal, si por si acaso alguien está escribiendo algo. Joshua, ¿me escuchan? No escucho nada, ya está hablando Emilio. Ok.
No, yo estoy explicando cómo se hacen los game plan con Artisanal. Obviamente esta es la parte breve, porque hay mil cosas, variables que tú agregas, pero tiene que ir un poco a la vez ir aprendiendo y entendiendo. Yo lo estoy grabando igual. En este gráfico nos vamos a dar cuenta de una cosa. Mírenlo, el strike 700. Si se fijan, aquí tenemos call y puts. ¿Qué quiere decir eso? Las put predominan por poquísimo. Viene neutralizado por las call. Quiere decir que efectivamente aquí, yo como market maker, que vendí calls y vendí puts, prácticamente yo estoy hedge already. O sea, yo tengo esa área ya está hedge. Entonces, 700 en realidad no es grande, pero no es tan importante. Espérate, que estoy por cagarlo otra vez. Un segundo. Sí, la cagué. Espera. $700 en realidad está súper neutralizado. O sea que para mí 700 no es tan importante. Vamos a poner que esto está hedge. El market maker está prácticamente protegido ahí. Quiere decir que no es un precio tan importante. ¿Dónde tú ves algo importante? Miren aquí como las call predominan. Casi el 50% y más. Aquí yo puedo poner este nivel como primer soporte donde yo me puedo esperar una reacción. Ahora van a entender todo. O sea, todo va a tener contexto al final, ¿ok? Aquí tenemos 705. Miren cómo está hedge también aquí. Otro nivel que es importante, pero no más que 710. No más que 695. Podemos decir que esta área aquí está suficientemente hedge. Y aquí tenemos los 710, que fue el nivel y línea en la arena. Aquí, aunque tú veas todas estas calls, esto es una área de reacción real. Si tú necesitas una reversión, tú quieres llegar aquí. Tú quieres otra reversión seria, 6.95. No 700, 6.95. Que el precio haya rebotado porque Trump ha dicho una noticia y eso es una cosa. Pero si tú quieres realmente una reacción real, 6.95, 710. Toda esta área aquí podemos llamarla como una zona de vacío, en el cual rechazamos 710, vas a buscar este punto que no son tan importantes, pero seguro son más importantes que 703. Y luego 6.95, el punto donde realmente yo puedo esperarme un rebote real. ¿Ok? Vamos a grabar esta imagen también. Aquí tenemos el net open interest. Aquí tú puedes decir, Emilio, ¿a qué me sirve el otro gráfico si tenemos este? Ese es el net. 705, 700. No, no son para nada ping en realidad. Incluso son zonas de trampa. Es zona donde el precio te puede tranquilamente rebotar en 705.5 y luego ir a 701.4, por ejemplo. O sea, es una zona realmente donde el precio puede oscilar sin ningún problema. Rango. Tú estás choppy dentro de 6.95 y 7.10. En este caso, si tú tienes que abrir una estrategia de opciones, tú podrías tranquilamente abrir un Iron Condor 6.95, 710. ¿Por qué? Porque son zonas difíciles de romper. Son zonas donde el precio realmente necesita o una noticia o una expansión de volatilidad para romperse. ¿Ok? Tú sabes que aquí adentro es prácticamente donde tú quieres jugar. ¿Ok? El net no te dice mucho porque
efectivamente es solo net. Tú puedes, con el net gamma, tú puedes, con el net multi open interest, tú puedes crearte, bueno, vamos a tratar de movernos dentro de esta zona, ¿ok? Es prácticamente igual al interior de open interest, pero con menos ruido. Pero en el otro tú puedes ver más o menos cuánto hedge realmente hubo. Por ejemplo, miren aquí, barra gigante, pero al final está bajísima. Miren, 700. 710, mira cómo está, 43.000. Comparado con menos 5.000 aquí. Entonces, aquí tenemos uno de los más importantes, que este gráfico sería casi de descartar los lunes, ya que normalmente los viernes, cuando hablamos de SPY, QQQ, Max 7, tú tienes contratos que vencen semanal, en el cual es casi obvio que tú vas a encontrarte todo lo que está abajo de cero es vendido. Todo lo que está arriba de cero es comprado. ¿Ok? Entonces, es obvio que tú ves todas esas barras abajo del spot, de cero. Porque muchas de esas posiciones fueron, prácticamente se cerraron porque vencían ya el viernes. ¿Ok? Entonces, los lunes es más difícil leer esta parte solo por eso. Porque tú tienes la expiración de los viernes. Entonces, pero aquí lo que podemos notar es que 700 tiene put OTM. ¿Qué es eso? Es soporte. Put OTM que entraron de un día al otro, soporte. Recuerden que ustedes en sí lo que buscan. Espérate. Ok. Lo que ustedes buscan es. Miren esto. Precio está aquí. Aquí tenemos put abierta. Eso me está diciendo soporte. No que el precio tiene que ir para allá. No, yo sé que es un soporte. ¿Ok? Porque yo compré long put, pero el market maker me vendió estas put. Market maker quiere proteger esta área. O el dealer. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama rollover interno. Tú ves put que salen de la parte externa y van a la parte interna. Eso es bullish. Cuando tú estás bullish, tú quieres que estas put mañana, si estamos subiendo ahora, tú quieres que estas put sean vendidas, pero que se abran más cerca al spot. Tú creas un soporte inmediato. Se llama rollover interno del lado put. Bullish. Del lado call, un rollover interno es bearish. Entonces, si tú estás bullish, tú quieres que estas call aquí, que fueron vendidas en realidad, pero vamos a poner que estuvieran de este lado, tú quieres que estas call sean vendidas y se abran más afuera. Por ejemplo, aquí tenemos 710 call, en 715 también call, en este caso es vendidas, pero imagínate comprada, eso no es bueno para ti. Tú quieres que al día siguiente estas call que están ahí se vengan a rolear, que se cierren y se abran más fuera del precio. Eso le da más espacio al precio a moverse. Cuando tienes demasiada gama en un punto, es un freno. ¿Ok? O sea que, cuando tú ves put que entran más abajo más cerca del spot, pero abajo es soporte. Call más arriba, resistencia. Cuando usted ve en algún game plan que dice que el upside está limitado, porque tal vez hay muchas posiciones call que producen un gamma positivo en esta área. De consecuencia, el precio se le hace difícil romperla. ¿Ok? Otra cosa es, lo contrario sería. Espera. Ok. No, que no sé cómo activar esto. Espera, recapitulando. Ah, el contrario sería. El contrario sería un rollover interno del lado call.
Call que abren, que cierran. Call que abren. Sería rollover interno. Aquí tú estás creando resistencia, ¿ok? Cuando tú haces un rollover interno de calls. Un rollover interno de put es bullish. Estás comprimiendo el precio en pocas palabras. Aquí tenemos los 0DTE. Como ayer notamos, 709, 730 entraron posiciones 0DTE. Put ETM abajo, arriba del precio. Eso sí es bearish. Tú prácticamente, eso es como abrir una posición sintética a la baja. Tú apuestas que el precio caiga. Si tú tienes call como estas, ETM, lo mismo. Creas un soporte. ¿Ok? Y aquí llega la parte un poquito más interesante. Aquí tenemos la curva, la diferencia del Open Interest. Como les dije, viernes a lunes, tú tienes siempre una disminución, porque vencen contratos. En este caso, vencieron más put que calls. Put que call, que vencen. Abajo del precio, porque no es que hay muchas put arriba del precio. Mira. Put que bajan, que disminuyen más que las call, crea simplemente un piso más libre. Si tú estás bullish, no es que tú quieres que las call aumenten. Tú quieres que las call aumenten dependiendo de dónde estemos, y ahora vamos a llegar ahí. También esto lo voy a dejar por último, para que tenga contexto. Como aquí se fijan, el QQQ regresó a su área de valor, fair value. Ustedes se recuerdan cuando yo hablo de que hay veces que el precio del mercado sube y tiene prácticamente una corrección controlada. Por ejemplo, el precio cuando se aleja demasiado de la EMA de 200 tiende a regresar. Pero tú dices, ok, estamos a 20 puntos o 15% de la EMA de 200. Tú puedes tener una consolidación que causa que tú prácticamente lo uses como pasatiempo. En el sentido que, por ejemplo, estoy tratando de dar un ejemplo para que lleguen al punto. Espérate. Ahí yo les di un ejemplo que a mí no me viene en mente ahora. Quiero hacer un ejemplo súper vacilar. Que sea práctico. Si alguien me ayuda, si alguien entendió, o están perdidos. O es demasiada info. Déjame buscar el gráfico. Voy a poner la EMA de 200. Miren el gráfico ahora. Yo lo tengo grabado, tranquilo, Joshua. ¿Tú estás viendo los gráficos? Esto es un masterclass, prácticamente un tour rápido. Después, mírate el video completo. ¿Alguien más está perdido? Porque yo sé que es mucha info en realidad. Y yo estoy tratando de resumir. Pero cuando me refiero a una corrección sana, es que, por ejemplo, mira cuánto distante estamos de la EMA de 200. ¿Ok? Aquí tenemos la EMA de 200. Tú dices, sí, regresamos a la EMA de 200, eso quiere decir un drop de 3%. ¿Ok? Si tú lo haces muy agresivo ese movimiento,
crea pánico. Pero vamos a poner que el movimiento sea... espérate. Vamos a poner que el movimiento sea así, mira. Si tú te fijas, prácticamente estamos consolidando. Obviamente la EMA se va acercando. ¿Ok? La EMA acercando. El precio al final nunca cayó. Pero la EMA ya se está acercando. Porque el tiempo está haciendo que la EMA se acerque al precio. Y estamos prácticamente teniendo una corrección sin tener una corrección. ¿Entiendes? Y ahora vamos a explicar el gráfico a lo que me refiero. Exacto. Exacto. Entonces, es casi como tener una corrección saludable, se podría decir. Entonces, este gráfico es el más importante de todos. Estamos en el fair value, ¿ok? 708. Un extremo es 700. El otro extremo es 715. En este caso, por ejemplo, hoy tocamos los 700, ¿ok? Hoy, en el QQQ tocamos los 700. Prácticamente 40% de las put en el weekly estuvieron ITM en ese punto. Ahora tú dices, Emilio, sí, ok, pero lo rechazamos. O sea que, bullish entonces. En sí, no. Tú, para entender si realmente este rebote que estamos teniendo ahora fue saludable, tú mañana necesitas ver esta parte aquí, el Open Interest, en reducción. Aquí el único problema es que el lunes tuvimos una reducción grande. Entonces, pongan atención a esta parte. Mañana es muy probable que tú vas a tener un Open Interest más alto. Si tú tienes un Open Interest más bajo, es muy grave. Quiere decir que ese 700 sí efectivamente aguantó. Ahora le explico la coherencia. Cuando tú tocas un nivel como este, y tú quieres decir, ok, Emilio, rompimos los 700. ¿Cómo yo sé que fue un movimiento real? Necesito un aumento de posicionamiento. ¿Por qué tú quieres ver el Open Interest aquí aumentando? Si tú quieres que esto fue un break real, no es que, vamos a poner, ahora mismo el precio está rebotando, ok, pero lo tocamos a ese nivel. Ese nivel causa una acción, una reacción del market maker. Si tú quieres que ese nivel, mañana si nosotros nos encontramos con un Open Interest en aumento, ok, lo suficientemente alto, vamos a poner de este a oeste, ahí tenemos un toque con momentum, ok, porque llegar a este precio causó hedging. El hedging es momentum. Por ejemplo, yo tengo una put vendida en 700, llegamos a 700, yo efectivamente no voy a esperar que llegue a 700 antes de hacer algo. Yo tengo que empezar a protegerme. Veo que el precio está llegando a 700. Compro una put 6.95. ¿Ok? Compro una put. ¿Por qué compré esa put? Para proteger mi posición vendida en 700. ¿Por qué? Dormir overnight con esa posición a riesgo me puede causar un margin call. Entonces, para yo reducir mi margen overnight, yo tengo que comprar una 6.95. Aunque pierdo parte de mi premio en 6.90, en 700, al menos estoy protegido. Y mi compra causa un aumento de open interest porque yo entré a mercado. Yo dejé una posición overnight comprada y eso causa un aumento de open interest. Imagínate de la parte del dealer, que no estamos hablando de un contrato, de millones de contratos, ¿ok? Entonces, el token 700, tú necesitas un aumento de open interest en esta parte, ¿ok? O sea, mañana.
Pero, le repito, no mayor que esta, pero mayor de al menos de una de estas. Lo ideal sería seguir la del día siguiente. Pero es que como tuvimos una reducción tan grande del viernes al lunes, porque vencieron muchos contratos el viernes, es obvio que mañana es muy probable que tú vas a conseguirte una barra más grande que esta. ¿Ok? O sea, por coherencia. ¿Me siguen? O sea que yo no me voy a guiar mañana de esta barra, pero me voy a guiar de esta o esta. No de esta, porque esta fue la del viernes, que era la que prácticamente tenía más, de jueves a viernes. Entonces, ahí sí me va a confirmar que ese token 700 creó un momentum. ¿Ok? No es que tú tienes que cerrar abajo, no. Es el 700 que debió causar una reacción. Entonces, este push puede ser que fue causado de hedging. Y mañana tal vez abrimos y ese nivel no vale nada. Porque realmente es como si yo abrí un credit spread aquí, vendí una put aquí, el precio empieza a caer, yo tengo que comprar una put aquí, mis compras crearon prácticamente buying pressure, eso fue hedging. Yo no lo sé, yo lo voy a saber mañana eso, con el nuevo posicionamiento. Entonces, ese es el weekly. O sea que esto es importante en el weekly. Aquí tenemos también el monthly. El monthly es más para swing. Tú sabes que el QQQ está más del 40% de las call ETM en el monthly. Se podría decir que estamos en un ambiente todavía buy the dip. Entonces, si yo tengo que tomar esto en cuenta para un swing, yo puedo saber que, ok, el mercado está corriendo. Estamos en all time highs. Estamos bullish o bearish. No soy yo que decido. Es la data. Yo sé que dentro de esta área, yo puedo concentrarme en hacer Iron Condors si estamos dentro de esta área. Puedo crear posiciones a crédito porque yo sé que la volatilidad tiende a ser más baja dentro de aquí. Aunque el precio está aquí, llegamos aquí y tú dices, ok, alta volatilidad. No, el precio aquí adentro tiende a tener una volatilidad más baja. Cuando tú rompes un extremo, tú tienes un aumento de upside volatility. El otro extremo es downside volatility. ¿Ok? Ahora mismo, ¿es un buy the dip la situación? Sí. Yo no puedo decirte que no. ¿Cuándo no va a ser un buy the dip? Cuando en el monthly, te estoy hablando para swing, estemos abajo de los 755. Que esto puede cambiar en base al posicionamiento. Mañana pueden comprar 1 millón de calls y todo esto se mueve diferente y tú vas a tener 40% de call, qué sé yo, aquí. ¿Entiendes? Pero actualmente, este punto, Max Pain, es el punto donde la mayoría de contratos terminan moneyness. O sea, out of the money. Vencen sin valor. Ese es el punto perfecto para el market maker. El punto peor para el customer. El Max Pain. Entonces, en el weekly, tú dices, Emilio, pero tengo que mirar el weekly o el monthly. Depende. Si tú vas a trading intraday, tú no tienes que mirar el monthly, tú tienes que mirar el weekly. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Dentro de la área de fair value. Quiere decir que los movimientos pueden ser incluso bruscos aquí adentro, pero tienden a mantenerse aquí adentro. Un break, tú lo vas a notar al día siguiente con un aumento, por ejemplo, de Open Interest. Un aumento, vamos a poner que tuvimos un break del 40% mañana. O sea, 715. Rompimos. Aumento de Open Interest. Y aumento de puts más que las call. Eso es bullish. No bearish. Porque las put simplemente crean un soporte inmediato. Tuvimos un break. Aquí, 40%. Tuvimos aumento de Open Interest. Y aumento de puts. Eso es bullish. ¿Ok?
Lo mismo pasa de este lado. Aumento de calls sería bearish. Ahora, si llegamos aquí, mañana tenemos una disminución de Open Interest. Como hoy, por ejemplo, que tocamos 700. Mañana tenemos disminución de Open Interest. Incluso, tú ves, por ejemplo, que aquí te entran. Espera, ¿cómo se hace? Aquí te entran, por ejemplo, el precio está aquí. Te abren put aquí, put aquí, put aquí. Y las call tal vez vienen vendidas y compraron call aquí. Rollover externo de call. Rollover interno de put. Precio rompió 40%. Tenemos momentum. Tenemos soporte inmediato. Tenemos espacio para correr. Ahora vamos al volumen. El estudio más inútil de todos. El estudio de que casi todo el mundo habla. Entro con mucho volumen aquí. Señor, el volumen no sirve para nada si tú no lo usas con un contexto con coherencia. 700. Mira todo el volumen que tiene. ¿Ok? Vamos a ver el Open Interest en 700. Open Interest. Miren ese Open Interest. ¿Sabe qué quiere decir eso? Todo ese volumen en 700 y tampoco Open Interest te quiere decir solo una cosa. Vamos a ver si alguien me logra adivinar. Tal vez muchos estaban aquí y escucharon lo que yo expliqué ayer. Si alguien tiene una idea. Lo prendo como un no. Todo ese volumen aquí quiere decir solo chisme. Solo chisme. Ahí hubo muchísimos chismes, pero no quedó nada. Eso como que todo el día, Julio y Roelisa se pasaron el día tradeando 700. Roelisa le vendía a Julio, Julio le vendía a Roelisa, Roelisa le vendía a Julio. Todo el día es lo mismo y al final Julio cerró su posición, Roelisa cerró su posición y no quedó nada en el mercado. Solo mucho rumor, mucho ruido. Ese strike fue, ustedes se lo pasaron 1000 veces, pero no quedó nada. Ahora, si Roelisa se quedó con un contrato de Open Interest, después que lo pasaron 100 veces, aquí tenemos 100 de volumen, 1 de Open Interest. Mucho espuma y poco chocolate, exacto. Ahora, si tenemos un strike como por ejemplo, 710, 695, buen volumen, buen Open Interest, puntos de atracción, puntos donde realmente hay interés. Pero ese 700, no hay nada ahí. Tú estás haciendo un swing, unes Open Interest y volumen como strike para target. Pero tienen que estar alineados. Ahora pasamos al Term Structure. Como ustedes ven aquí, tenemos el Term Structure en Backwardation. Quiere decir que las expiraciones a breve tienen más volatilidad que las más OTM. Si ustedes se ponen a pensar, cuando la volatilidad ATM está más alta que la volatilidad OTM, eso quiere decir que hay algo que no está bien. Porque cuando tú tienes una volatilidad alta, el premio es más alto. ¿Ok? Pónganse a pensar que tú vas al banco y le dices, mira, yo quiero dejar $10,000 por un año. El banco te va a decir, ok, te voy a dar un % de interés por los $10,000. Tú no puedes tocarlo por un año. Pero si tú lo dejas por 30 años, ¿tú te esperas un % de interés solo o te esperarías más? Esta respóndanmela, ¿eh? Te esperas más porque el riesgo es más alto. Porque dentro de todo ese tiempo pueden pasar 1000 cosas. Tú, obviamente, vas a dejar tu dinero parado ahí, pero tiene que tener un rendimiento que valga la pena.
Entonces, ya cuando tú tienes la volatilidad IM mucho o sea, más alta que la volatilidad a 30 días, quiere decir que actualmente se esperan algún movimiento o brusco o una noticia o earnings o que por algún motivo que no sabemos se esperan un aumento de volatilidad. ¿Ok? Recuerda que el market maker, si todo el mundo me compra puts, strike 300, yo voy a aumentar el premio. La volatilidad aumenta en ese strike, yo aumento el premio, porque yo digo, ok, ¿por qué todo el mundo está comprando 300? Le aumento el premio. Ya que todo el mundo se espera un crash, que nunca tal vez va a llegar, pero nosotros normalmente nos esperaríamos más probable un crash de 10% en un día que un rally de 10% en un día. Aunque tú pones la balanza y tú dices, sí, estamos hablando siempre de un 10%, sí, pero es más probable un evento extremo que un squeeze de un 10%. O sea, tú sabes que mañana puede venir Trump y decir tarifa y perder un 7% en un día. Pero es difícil encontrarse un día con un 10% como una caída de un 10%. Sí, yo sé que ha pasado ya. Pero no son cosas que tú te esperas. Por eso la volatilidad del lado put siempre tiende a ser más alta. Porque las personas siempre están bullish, pero siempre se están protegiendo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué te ayuda esto? Backwardation. Eso sería bearish para un swing. Tú, si vas a hacer un swing, tú quieres contango. Contango sería la curva, no así, pero así. Quiere decir que tú estás comprando en low volatility, barato, y te esperas que la volatilidad aumente con los días y tu contrato se aprecie, aunque el precio no vaya directamente en tu dirección. Ustedes saben que cuando tú tienes un contrato, el aumento de la volatilidad, cuando tú estás long call, tú estás long vega. Él quiere decir que un aumento de volatilidad aumenta el valor de tu contrato. Si tú compras, tú ves esa línea blanca, eso era como estaba ayer. Si tú compras en este punto, aunque el precio se vaya en tu dirección, puede ser que la volatilidad cayendo, que es lo que se espera, el precio está yendo en tu dirección, volatilidad cayendo, tu contrato no se aprecia. Hay muchos de ustedes que seguro han pasado por eso. Tú tal vez compras un put, pero no se aprecia la curva de volatilidad, que es algo que muchos no entienden. El EV Crush, pero el EV Crush puede ser a tu favor también, si tú eres un vendedor. Hay estrategias de opciones, que eso después lo van a aprender con la academia, que tú puedes utilizar a favor, en el cual tú prácticamente vendes volatilidad cara y la compras barata. Calendar también es una. Calendar es una. Pero el calendar es una de las estrategias más... Es que el calendar no es tan simple. Yo sé que parece simple, pero el calendar es una de las que tiene más tricky. Es una de las estrategias más tricky en el mercado. Es que te la cuentan simple. Cuando te dicen, el calendario, tú puedes hacer esto y aquello. No es tan simple en realidad. Tú realmente puedes encontrarte con dos posiciones en el cual volatilidad TM aumentando, volatilidad OTM reduciéndose y tener los dos contratos jodidos. Ahora vamos al skew. Este gráfico aquí te habla de prácticamente esto es ese 25 de delta.
¿Por qué tú me preguntas, Emilio, ¿por qué 25 de delta? 25 de delta prácticamente es el punto de referencia. Si yo tengo que elegir un contrato que sea prácticamente el ideal para swing, 25-35. 25 de delta es prácticamente el punto donde realmente los contratos empiezan a tener un sentido. Por ejemplo, un contrato que tiene 0,5 de delta, eso no mueve mercado. 0,25 ya empieza a ponerse serio. 0,25 a 0,35 es donde el BOMA es más importante. Imagínense una curva donde el BOMA hace esto, miren. Esto es OTM y esto es OTM del otro lado. Por eso a usted no le interesa ahora mismo. Para lo que me refiero es que esos son uno de los contratos más importantes, 25 de delta. Es como si fuera un benchmark. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice este estudio? Aquí te dice call bias. Esto quiere decir que están pagando las call más cara. Precios aumentando. Y call bias quiere decir que las personas están tan bullish que siguen comprando aunque las call están baratas, aunque las call están caras. En sí, las puts casi siempre están más caras. Entonces, aquí esa sería la línea 0. Arriba de 0, put más cara. Abajo de 0, call más cara. Si se fijan, estamos arriba del 0. ¿Ok? Y tú dices, mira, ok, si estamos arriba del 0, ¿por qué las put no están más caras? Sí, son más caras. Pero, para poder tener una idea, ¿ok? Tuvimos que hacer este estudio donde tú ves. ¿No me escuchan? ¿Hello? ¿No me escuchas, Julio? Ok. Julio, yo lo estoy grabando igual. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos la línea roja, amarilla y verde. La verde es un extremo. En los últimos 30 días, el skew llegó a estar super cold bias el 4, el 10 del 4, ¿ok? Ese fue el top, el bottom. Y el top de volatilidad del skew fue el 7 del 4, que fue el 7 del 4, eso fue en enero, febrero, marzo, abril. En abril, el 7 de abril. Entonces, en los últimos 30 días tenemos este rango. Como si fuera el Bollinger. La línea amarilla es el average. Esa línea amarilla que es el average, obviamente, si yo sé que el lado put de 300 días, 280, está más caro las put, yo tengo que buscar un punto de equilibrio para yo poder calcularla. Creamos la media de los últimos 30 días. En los últimos 30 días, actualmente las call están más caras que las put. ¿Ok? Vamos a poner que las put en los últimos 30 días han tenido un valor de 30. Las call 25. Tú buscas la media y esa media te da un punto de referencia. Quiere decir que ahora mismo las call, aunque ayer, por ejemplo, el viernes, el jueves, las call estaban aún más caras que las put. Tuvimos un aumento de put y estamos llegando prácticamente al punto medio. Quiere decir que el viernes, ese aumento aquí nos está diciendo, déjame marcárselo aquí, este aumento de aquí a aquí me está diciendo que empezaron a protegerse. Ahora, cuando tú ves put bias completo, quiere decir que están pagando put a dos manos. Quiere decir que si el precio está subiendo en put bias, quiere decir que sí, estamos subiendo, pero es protección, es hedging. ¿Ok? Entonces,
el skew en sí es perfecto para hacer estrategia de opciones, para tú saber cuándo tú estás comprando put, cuándo tú estás vendiendo put o vendiendo calls barata, cuándo vale la pena realmente. Por ejemplo, en este caso, vale más la pena vender calls que put, ya que las calls están pagando mejor que las put en los últimos 30 días. ¿Ok? Es un ejemplo, para que tengan una idea rápida. Todo eso yo se lo voy a desglosar con el tiempo. Obviamente tú no puedes aprender todo en un día, en una hora. Este estudio aquí, el Volatility Surface, ya está listo, pero no perfecto. ¿Ok? Y es más delicado. Eso yo se lo voy a explicar con más calma. Y yo quiero también perfeccionarlo para ver si sea un poquito más cómodo para hacerle zoom y todo eso. Pero el Volatility Surface es súper importante, especialmente para entender los puntos donde, como si fuera trigger, casi como si fuera upside pivot, downside pivot. ¿Ok? Entonces, este estudio lo vamos a dejar en, podría decir, pausa para la próxima. Si alguien tiene preguntas, si alguien está confundido. Vamos a hacer, espérate, no he terminado todavía. Entonces, aquí tú tienes los niveles para copiar. Tú lo vas a pegar en el de Artisaner, en el de Gamma. Vas al QQQ. Que ustedes van a tener los niveles automáticos, pero mientras tanto, para mostrarles, aquí tienes los niveles. Entonces, vamos a desglosar los gráficos que acabamos de hacer ahora. Entonces, hablamos que 695, 710 son los niveles importantes. Ese análisis, acuérdense que lo hicimos ayer en realidad. Entonces, 710 hablamos que era una resistencia. $6.95, que era el soporte fuerte. El pivot, como hablamos, era 705. Espera. Aquí nos dimos cuenta que 705 no es tan importante, ni siquiera 700. No es tan importante como pensábamos. Solo que el 40% de put entra en ETM, en el weekly. El cual 700 efectivamente, aunque aquí estamos super hedge, es un punto donde el régimen puede cambiar. Porque tuvimos una confluencia con el gráfico de Open Interest, la distribución del Open Interest. Entonces 700 el punto que hoy testeamos, que mañana vamos a ver si realmente este toque fue un rebote o fue simplemente que empezamos a subir por cuestiones de hedging. ¿Ok? Dos veces lo tocamos. Una vez lo rompimos. Ya eso yo se lo había explicado, del gamma,
la reducción, que prácticamente es un vuoto. Por aquí prácticamente tenemos el game plan, que fue prácticamente lo mismo que yo hice, que yo expliqué hoy. Como vamos ayer en el live, estuve mostrando cómo analizar usando el dado no se guardó, así que ahí vamos a repetir nuevamente, ok. Actualmente el área entre 700 y 710 sigue siendo la zona más importante del día. Tenemos un price action bastante trappy, donde el mercado puede generar fake breakdown y fake breakout antes de decidir dirección. 700 trigger principal, pivot intraday 705, 710 la línea de resistencia inmediata. 195 soporte importante y magnético debajo de 700. Mientras el precio permanezca dentro de 700 y 710, es probable ver shop y movimientos erráticos. La confirmación real probablemente venga con aceptación arriba de 710 o breakdown sostenido debajo de 700. El soporte 695 sigue siendo muy relevante estructuralmente. Un breakdown debajo de 695 podría estirar rápidamente hasta 690 put support, aunque el flujo actual todavía favorece posible reversión después de tocar esa zona. 720 continúa siendo el gamma wall principal del día y una resistencia importante para cualquier squeeze alcista. El weekly range actualizado nos deja un rango estructural entre 697 y 720. Mientras el precio permanezca dentro de este rango, seguimos en balance semanal. No hay nada nuevo, no hay nada de qué preocuparse. Soportes siguen aguantando, resistencias siguen aguantando. Entonces, si ustedes se fijan, yo hice el game plan con lo que yo expliqué ayer y efectivamente fue súper efectivo. Miren 710, resistencia, boom, 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 a llorar, dip. 705 como primer target, que fue el short que tomamos en el trading floor hoy. Luego 705, yo dije que teníamos el previous day low también, que podía seguir. Incluso yo lo aguanté, mi posición, hasta aquí, que fue cuando yo mandé la foto. Rechazamos, aguantamos 700, segundo intento. Mañana, dependiendo de cómo abre el posicionamiento, podemos entender si este toque fue hedging o si este toque fue simplemente un taking profit. ¿Ok? Si es taking profit, se convierte en soporte. Si es así, una persona podría abrir un put credit spread, por ejemplo así. No, diría un poquito más abajo, 6.95, para tener margen. Un put credit spread, por ejemplo, 6.95, la put vendida, y un poquito más abajo la put comprada. Y tú dices, mire, ¿por qué? Porque si tenemos una reducción y vemos que en realidad ese rebote fue un rebote real, es probable que nos quedemos dentro de la value area, que es esta. 715, 700. Entonces, así mimito, vamos a poner que el precio rebote, tú abres el put credit spread, está llegando a esta área, tú dices, ok, Emilio, ¿qué hago? Lo aguanto el put credit spread. Depende, llegamos a esta área y tenemos la misma mecánica que tuvimos aquí, puede ser un rechazo, ahí tú puedes abrir un call credit spread. En ese caso, ya tú tienes un Iron Condor montado dentro de esta área, ¿entiendes? Ves que el precio rompe este lado y te da confirmación con momento, con pequeño interés y todo. Bueno, tú tienes que empezar a actuar. Tú sabes que tú tienes esta ala aquí. Esta tienes que dejarla más abierta. O posicionarte en modo de protegerte a una posible caída. Y te vas adaptando, ¿entiendes? Y para eso existe una estrategia de opciones que tú vas a utilizar en base a lo que está pasando, no a lo que tú crees. Como yo dije también, incluso en unos de los videos, las resistencias y soporte no es que no funcionen. Es que, por ejemplo, vamos a poner que créanme, ese soporte aquí, en 0.26, ¿ok? Vamos a tirarle también lo que llaman Fair Value Gap y eso, Order Block.
Vamos a poner que es un order block aquí. ¿Ok? Créeme que si el precio baja, él no va a rebotar ahí. Él no va a rebotar aquí. Él va a rebotar en 6.95. Créame que él te lo va a tocar 6.95. Y después rebota. Ahora, tú usas técnica de análisis. Ok, perfecto. Bom, tocó el punto importante. Regresó a mi soporte que yo tenía marcado. Yo voy a entrar aquí. ¿Entiendes? Pero tú sabes que llegando aquí, 6.95 te lo va a tocar. Porque es magnético. O sea, no que yo quiero o no quiero. Aquí todos saben que cuando yo digo, no lo tocó por 20 centavos, al final del día lo termina tocando. Tal vez una vez o dos no ha pasado de 10. Porque 6.95, ahí está el dinero. No en 6.96.56 de tu soporte. No, 6.95. Es muy difícil que los niveles gamma no vengan tocados. Miren este. O sea, prácticamente vienen tocados al toque. Luego que lo ensucie eso. Pero mientras tanto lo toca. Y todo eso se quedó paralizado el mercado, ¿eh? Parece que está cerrado. Ah, sí, está cerrado ya. Entonces, muchachos, si tienen preguntas o algo. Ah, ya está funcionando el end of day, no sabía. Sí, con los end of day a las 7:10 de la mañana. ¿Sí? 7:10 de la mañana. Ya tú lo tienes en automático. Por ejemplo, miren los niveles aquí. En el SPY. Ese es el indicador. Te lo marca ya directamente. Y Lambo para finales de año. Yo lo que tengo que terminar la academia, que tengo como 8 meses en eso. Si alguien tiene preguntas o algo, avisen. Igual pueden volver a mirar el video en el Whoop, que yo lo voy a subir. Otra cosa que tengan como punto de referencia. Ustedes saben cuando yo hablo de magnet, no se confundan con una cosa. Tú ves toda esa gama en 725, no es un magnet, ¿ok? Incluso, cuando tú tienes un pic de gama así, el cold wall no es magnet, es una pura resistencia. Ahora, romperlo crea squeeze normalmente. Lo que es magnet, y fíjense siempre en esta parte, el cold wall 0 DT, ¿ok? Entonces, dame el gráfico. Fíjense 745. Cold Wall y Cold Wall 0 DT. No, tú no usas eso como target. Porque el Cold Wall es tan fuerte que el Cold Wall 0 DT no es magnético. Ahora, vamos a ver si tenemos Amazon. No. Por ejemplo, Microsoft, que tiene el Cold Wall en 620, esto es magnético. Ahora,
Vamos a poner que el precio, tenemos un ejemplo más cómodo. Estaba bien el de Microsoft, pero quiero uno más claro en realidad. Vamos a poner el del QQQ. Por ejemplo, miren aquí. Ah, no, este es el Gamma Flip. Vamos a hacerlo con el QQQ. No me quiero volver loco. No, Microsoft, excusa. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner que el precio esté aquí. El precio está aquí. En este Gamma World. En este Gamma Spot. Arriba de 0.3. O sea, del Gamma 3. Absolute Gamma 3. Esto es magnético. ¿Ok? Cuando el próximo nivel es el Gamma Wall, es magnético. Ahora, si el precio está abajo de aquí, no. Arriba de aquí empieza a magnetizar 420. Pero tiene que ser el 0 DTE. Que aunque Microsoft no tiene 0 DTE, es First Expiration. Quiere decir expiración viernes. Igual es magnético. Cold Wall, no lo uses como target. Esto no es target. ¿Tú quieres irte long aquí por X motivo? Bueno, tú haces esto. En el peor de los casos. Pero no lo uses de target, evítalo. A menos que no sea en swing. Ya ahí está, es otra cosa. Bueno, ya me cansé de hablar. Son las 10:30 de la noche. En sí, lo que causa que sea magnético. Ahora, el cálculo de el gamma wall y el cold wall es diferente. El gamma wall está creado de pura y absolute gamma positivo. Vencimiento breve. El gamma, cuando vence, o sea, por ejemplo, yo tengo un contrato que vence hoy. ¿Ok? Mi gamma, el gamma cuando está TM es peak. ¿Ok? Quiere decir que la reacción es extrema en ese punto. Cuando es multi-expiration, el gamma es menos fuerte. Hay mucho gamma porque efectivamente hay mucha gamma ahí. O sea, hay muchos contratos, mucho open interest. Pero más tú te acercas a expiración, más el gamma es peak. Más el gamma es peak, más es la aceleración del delta. Más es el hedging que tiene que hacer el market maker. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese 0 DTE es clave. Para mí es el más importante de todos. Si bien la data es más fácil de digerir, ¿cómo se comparte la data para swing y definir los niveles? En sí, es una cosa que un poco cada vez yo voy tratando de hacer video y todo eso. Tú tienes el screener aquí. Por ejemplo, mira el screener, que es beta todavía. Aquí este screener yo quiero hacerlo con el modelo de swing que tenemos, que prácticamente te aparezca en automático aquí. ¿Entiendes? Que yo no tenga que ir a buscarte swing. Por ejemplo, aquí yo puedo poner el rating. Ahora mismo no hay ninguno con un rating 10. Vamos a buscar 8, no, 7 sí. ¿Qué tenemos aquí con rating 7? Amazon,
CX, Meta. Estos tres stocks tienen un bullish momentum. Aquí bueno, estamos en gamma negativa en estos tres, el cual no es lo ideal. En este caso, yo esperaría tener un 8 o pasar al menos gamma positiva. No quiere decir que tú tienes que comprar exactamente en gamma positiva, pero es menos risky, ¿entiendes? Tú sabes que la volatilidad en gamma negativa es muy agresiva, ¿entiendes? Esto es un screener que queremos hacer, que prácticamente tú con stock y ya tú tengas más o menos ideas de swing. Tú quieres comprar Netflix, ok. Vamos a ver qué rating tiene Netflix, ¿entiendes? Vamos a buscar Netflix. Netflix. Tiene un rating de 3. Gamma negativa. SQ está normal. Momentum neutral. Volatilidad 6 de 10. Quiere decir que la volatilidad todavía no está perfecta. En realidad está risky todavía. El open interest en reducción, que eso es bearish, dependiendo de dónde estemos, obviamente. Vamos a ver cómo estaba. Sí, eso fue porque el viernes vencieron contratos. Mañana que tenemos que ver. Vamos a ver dónde que está posicionada Netflix. Ahora mismo Netflix, fíjense cómo está ella. En el weekly está abajo del 40% de put ETM. Y en el monthly está casi. O sea que 85 es un punto importante para monitorear. Actualmente, el spot aquí, tú no tienes que buscar un swing. Porque tú estás fuera de rango. Tú deberías buscar short. Tú deberías buscar posicionamiento bajista. En el short term. El monthly todavía te dice, mira, Juan, mira, todavía estamos en una zona de rango. ¿Ok? Por eso el ranking era 3. ¿Ok? Déjame seguir leyendo. Entonces, Roelisa, obviamente punchando y eso, tú le vas a ir llegando. A menudo, a mano que tú tengas preguntas, tienes que poner en el canal para yo seguirte. Lo que yo te explique a ti le puede servir a otro, ¿entiendes? Yo igual, yo voy a terminar la academia de opciones, de estrategias. Y luego voy a hacerla usando de posicionamiento y operatividad para entender cuándo usar un tipo de estrategia en un ambiente específico o cómo comportarse si las cosas no van como tú te esperas y ir adaptándote y ajustando, ¿entiendes? Porque de eso se trata. ¿Sabe? Tradear opciones no se trata de comprarte una long call y una long put. Eso es más tonto que existe. Si tú quieres tradear lineal, cómprate un futuro. Cómprate una cuenta de fondeo. Compra stocks. Pero montate en un long call a nivel direccional es prácticamente tratar de timing la dirección y también timing cuándo el movimiento se va a dar. Y esperar que la volatilidad esté a mi favor. O sea, son demasiadas cosas en contra. Un futuro, tu talón, tú te pones tu stop loss y si se mete 2 horas para llegar a target, no te afecta. Si tú tienes un contrato, long call, sí te afecta. Porque tienes demasiadas variables.
cual el Vega, yo creo, para mí es la greca más importante. Y esa es la que prácticamente casi nadie pone atención. El teta es el menos importante de todas. Y es el que todo el mundo habla. Ay, hasta una community en Reddit. ¿Cómo puedo compactar todo esto? Roelisa, depende de la estrategia que tú vas a usar. Por ejemplo, como yo expliqué ahorita, tú tienes el skew, ¿ok? El skew te ayuda a entender que si estamos call bias, tú vas a comprar un call. No, mejor vendo una call, ya que las call están pagándola mejor que las put, basándonos en la media de tus últimos 30 días. Obviamente tú no lo vas a hacer si tú no tienes esta parte a favor, si no tienes el open interest a tu favor, ¿entiendes? Como que ve step por step y tú dices, ok, lo ideal sería esto, pero esto me está dando un señal, o sea, contraria, ¿entiendes? Trata de mirarte el video con calma. ¿Se entendió lo que yo expliqué? Yo a veces siento como que me diste justo en el Cora. Recuerda que hay pensamientos que no se pueden decir en voz alta. No, pero yo lo digo en realidad para que se despierten. Tú eres uno de los... tú sabes muy bien que el que hace opciones gana dinero vendiendo opciones, no comprándolas. Y tú lo sabes muy bien eso. El que trae opciones y anda comprando opciones, pagando premium, va a siempre terminar perdiendo al final del año. Ah. No, pero yo quisiera saber si me entendieron, que yo sé que es un poco confuso, pero un poco a la vez vamos a ir dándole con amor. Por ejemplo, hoy, ¿qué pasó en Google con en la estructura del precio? Vamos a revisar Google. ¿Cuál fue el precio que él dijo? Por ejemplo, ¿qué pasó con Google en la estructura del precio? Fue a los 408 y volvió a los 395, rompió esos 400 pero no se mantuvo. Ok, fue a los 408, rechazó,
fue casi los 395. Ok, pura gama positiva aquí, ¿eh? Como yo les dije, gama positiva no quiere decir bullish, quiere decir simplemente movimientos más contenidos, ¿ok? En sí aquí prácticamente te está diciendo Google, que está entre 95, es difícil para Google romper 400. Romper 400 quiere decir que podría hacer un push hasta los 410. Llegó a 408. Nada es perfecto. Aquí podemos ver también cómo tuvimos reducción de gama del día anterior. Miren toda la gama que perdimos. Positiva. Eso es más espacio, o sea, le da más espacio al precio, ¿ok? Abajo, que era 395, prácticamente no había gama. O sea que Google ni siquiera está posicionada bien ahora, ¿eh? Google rechazó esta área de gama positiva. No tiene bottom hasta 380. Eso es hoy, ¿eh? Mañana, antes del Open, vamos a tener actualización. Entonces, vamos a ver el playbook aquí. Esta es la data que tú ibas a usar para hoy, ¿eh? Google estaba en 395 antes del Open, ¿no? Entonces aquí podemos decir que esta es la área choppy. Pivot, resistencia fuerte, soporte, 390. 395 el pivot. Quiere decir que el precio puede tranquilamente moverse de aquí para acá, pero tenderá siempre a acercarse lo más posible a 395. Rompimos 3,400. ¿Ok? 400 efectivamente era un long. Pero yo no hubiera apuntado 410 intraday, yo hubiera apuntado 405. Pero 410 es un punto donde yo puedo esperarme un rechazo. Entonces, es como que si yo tengo que elegir un strike, no es por no ser greedy, pero es porque es más fácil llegar aquí que llegar aquí. También es más fácil que rechacemos aquí que rechazar aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a poner que no sabemos nada. Overall, en swing, yo apuntaría aquí. Si cerramos arriba de 400. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el área que quieren mantener, donde quieren mantener dentro del precio es dentro de aquí. Si rompemos aquí, la van a querer mantener dentro de aquí. Pero el precio obviamente lo rechazó directamente intraday. Ok. Tú en intraday, ¿cómo tú podías moverte? Vamos a formar todo el roadmap ahora. Aquí como el mismo delta, está muy parecido al open interest. O sea, casi lo mismo. 395 pivot, sí, es casi lo mismo. Dios, qué bullish está esto. Por ejemplo, miren esto. 400 intraday hoy era importante. Porque esto era un muro potentísimo. O sea, miren la diferencia de esta vera. Aquí prácticamente que Google no te cerró arriba de esos 400. Eso es solo bearish. Es verdad que tú tienes aquí todo este delta positivo. Pero es como tocamos este punto, no lo aguantó en el día y lo rechazó. Entonces, esta es Google. Todo el mundo sabe que yo soy super pro bullish Google. Google que te rechazó estos 400, mañana es importante ver cómo va a abrir el precio. O sea, cómo se va a ver el open interest, la distribución, que ahora vamos a llegar ahí. Google rechazó aquí, no pudo romperlo. Lo rompió, ok, pero se terminó fallando. Entonces tú tienes que marcarte estas zonas
410 es una resistencia, 390 soporte. De aquí es casi seguro que tú vayas a buscar los 390. Es casi inevitable. De 390 tú puedes tener una reacción de vuelta a los 400, tal vez. ¿Ok? Aquí tuvimos solo salida de opciones, o sea, de contratos. El viernes vendieron, como les dije, los lunes es menos efectivo esta data, la diferencia del Open Interest. Mira aquí donde está la... Mira dónde está el gancho. Aquí este gráfico, esto es 407.50. Esos son contratos que abrieron que vencen el viernes. Cuando yo le digo a ustedes que esas barras verdes no es bullish, puede ser magnético, pero es resistencia. Tu playbook hoy era este. Tu playbook intraday, 0 DT. ¿Ok? 0 DT first expiration para Google. O sea, tú sabes que 407.50 era tu primer warning. Como llegamos ahí, boom, me quité. ¿Ok? Llegamos a 390, me quité. Porque es muy probable que el precio lo iban a mantener dentro de aquí. Entonces, aquí tenemos disminución porque vencieron contratos. Google actualmente está justo en el max pain. En el punto donde está Google en el weekly ahora mismo, es el punto donde el market maker está más feliz. Es el punto donde más contratos terminan fuera del dinero. 40% está en 405. Eso era otra resistencia. Quiere decir que 405 y 407 era un punto donde ya tú tenías que empezar a quitarte. ¿Tú querías dejarlo para swing? Bueno, si cerramos por arriba de 405. ¿Ok? Lado put, 390. Ya. Yo quiero mover, yo quiero tradear aquí adentro, no afuera. Afuera es exceso, es un runner. En el monthly está extremadamente bullish. Quiere decir que Google todavía está bullish hasta que esté hasta los 335 en el monthly. ¿Ok? SQ, call bias, la gente sigue comprando call. Un poco de volatilidad se esperaba hoy. Volumen 400. Vamos a ver el Open Interest en 400. Alto. Eso era un pin strike. Tú tienes peak volume, peak Open Interest. Y para colmo, te lo tienen clavado en esta área. Tú unes esa resistencia, este soporte, este Open Interest y este volumen. Es muy probable que el precio lo querían piñar en 400. Tú también tenías el call wall, creo, en 400. Míralo ahí, el call wall en 400. El precio era magnetizado en 400. Se alejaba, regresaba. Caía y regresaba a 400. O sea que tú que lo dejaste abierto es risky. Es risky en realidad. Porque es que 400 era prácticamente el punto donde tú balanceabas de un lado a otro. 400 hoy era el nivel pin, nivel donde se clavaba, pero era también la línea en la arena. Es muy probable que mañana Google, bueno, que con este mercado tan bullish uno nunca sabe, pero Google es muy probable que primero toque los 390 antes de regresar a los 400. Y por ejemplo, normalmente una persona te puede decir, yo no sé, que te puede hacer esto, esto, aquello. No,
Si yo tengo que poner, cuando tú tratas de composicionamiento, no es que tú dices, el precio hará esto, no. El precio, después de esto, puede hacer esto. Tú tienes tres escenarios y te vas adaptando al escenario. Por ejemplo, hoy 710. Abajo de 710 se buscaba short. Arriba de 710 se buscaba long. ¿Entiendes? O sea, eso es como, o es así o es así. No di que, pero que tal vez puede ser que se recupere. Sí, pero no es que el mercado te está diciendo eso, ¿entiendes? La apuesta ahora es 3.90. Swing por fundamento quiere decir que tú abres tu lip. ¿Cuándo vence tu contrato? Los fundamentos pueden durar hasta un año para materializarse. Hacer swing por fundamentals, tú necesitas un buen espacio, ¿entiendes? O crear estrategias como calendarios y ese tipo de cosas. Los fundamentals, los fundamentals, perfecto, ayudan, pero en el breve no tiene nada que ver en realidad. Dices, me está sufriendo. No, la verdad, mañana. Google y Nvidia movieron el 70% del 18% que se movió el SPX en el último mes. Señores, ya, basta. Dios mío, cuando yo le pase esta registración a Artisan, me va a matar. ¿Cómo tú te llamas? C. No, tiene varias cosas, también tiene la parte estadística, por ejemplo, incluso la parte de los gaps, por ejemplo, initial balance, opening range. Por ejemplo, hoy, un estudio que es uno de los que yo más uso, el Inside Bar. Este estudio, déjame buscar el QQQ. Este estudio, ¿qué me está diciendo? Los últimos 60 meses, el QQQ, cuando hace un Inside Day, ¿ok? Las veces que ha tocado el previous high y el low en un día, es solo 9% de probabilidades. Eso quiere decir que si yo toco el previous day low, yo tengo solo 9% de probabilidad de tocar el previous day high. En pocas palabras me está diciendo, no, si te vas a buscar long, escalpea long, pero no busques trend. Porque después que tú toques el previous day low, tú tienes solo 9% de tocar el previous day high. ¿Entiendes? Aquí tenemos también esta. Vamos a poner una hora. Este estudio me dice que la primera vela de una hora, ¿ok? Si cierra verde en el QQQ, 78% de las veces terminamos el día verde.
Quiere decir que si la primera candela de una hora cierra verde, trata de evitar short. ¿Por qué? Porque 78% de las veces nosotros cerramos verde. Tú puedes cambiar el size. Es una candela, qué sé yo, de una hora de 0.59. Cambia también. Outside Days también, este otro estudio que yo uso mucho. Cuando hacemos gaps, si tenemos un rango, por ejemplo, de el previous day high, ¿ok? Vamos a poner que arriba abrimos con un gap up, arriba del previous day high, ¿ok? Si la distancia del previous day high al open es de 0.39%, cuando hacemos un outside day bullish, en este caso tenemos 65% de probabilidad de tocar el previous day high. Quiere decir que si el previous day high es este y abrimos a una distancia de 0.39, ¿ok? Previous day high, el precio abrió aquí. Yo sé que en la apertura aquí, yo tengo 68% de probabilidad de tocar este previous day high. O sea que si aquí tenemos también un nivel de gamma, se puede shortear para buscar el previous day high. Todas esas son combinaciones que tú puedes hacer. Tienes los gap también, la probabilidad de llenar un gap o no. Bueno, ya, me voy. No todas, pero sí, tenemos como al menos... Tenemos los tickers principales. Las Max 7, las más famosas en realidad. Tenemos todas esto. Hay más en realidad. Yo creo que no le he agregado todas, pero la data estadística por ahora tenemos Max 7, QQQ Spy. Bueno, vamos a ir agregando en realidad. La cuantitativa sí tenemos más stocks. Señores, besitos.